Doctores, les damos nuestra cordial bienvenida a nuestra institución ANDAP. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado en Derecho Penal Parte General, que es Teoría del Delito, el cual viene siendo organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete. Y a la fecha ya nos encontramos en la 8ª sesión de este diplomado, el cual en esta sesión vamos a abordar uno de los elementos también de la teoría del delito, que es la antijuricidad, el cual estará a cargo por nuestro ponente, el doctor Julio César Arango Clau. Bien, doctores, para que esta sesión también se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean realizar sus preguntas lo pueden formularlo en el chat, o en su defecto pueden alzar la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles, doctores, que las preguntas deben ser de acuerdo al tema que nuestro ponente va a desarrollar en esta oportunidad, dado que el diplomado tiene diferentes temas. Asimismo, se les pide estricto respeto a nuestro ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectados en esta plataforma y a los que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live de ANDAP. Bien, doctor Julio, sin más preámbulo, podemos dar inicio a esta sesión. Muchas gracias. En un momento. Ahora sí se me logra escuchar. Sí, doctor. Ya, perfecto. Bien. Muy bien. Muy buenas noches con todos los participantes. Vamos a empezar con esta jornada de hoy, 8 de abril de este año 2025, con lo que se nos encargó, justamente hablar sobre la antijuricidad. Un tema muy recurrente, un tema muy importante para poder discutir, compartir algunos conceptos con todos los que están ya enlazándose en esta plataforma. Bien, a tener en cuenta lo siguiente, vamos a compartir la pantalla y si ustedes tienen a bien de seguirnos con la misma y vamos a estar también utilizando de pronto en ocasiones nuestro código penal. Pero lo importante es tener claro los conceptos básicos sobre este aspecto muy interesante de la antijuricidad en la teoría del delito. La ubicación sistémica en la teoría del delito, ¿correcto? ¿Qué es el injusto? A veces muchos nos preguntamos, ¿no? Si acaso una decisión es correcta o incorrecta, o qué tan injusto pudo haber sido. No debería de ser en realidad, porque se entiende que todo debería tener un soporte no solamente constitucional, legal, sino sobre todo pues de cara a la legitimidad eh, de nuestras decisiones judiciales. Con esto quiero referirme justamente a una serie de pronunciamientos que dictamos los jueces
que puede no ser de agrado de las partes procesales. Recuerden ustedes que definitivamente hay decisiones que se van a tener que tomar, adoptar, pero no van a estar de acuerdo algunas de las partes procesales. ¿Cómo es que concluye una, digamos, una causa penal? ¿Cuál es la consecuencia natural de cómo debería determinar un proceso penal? ¿Mm? ¿Cuál es el desenlace? La sentencia, definitivamente, ¿no? La sentencia, en la medida de que o bien se condena o bien se absuelve a la parte que está involucrada, a la parte que es acusada en un proceso. Pero, desde luego, la persona que ha de perder en ese proceso, llámese la parte agraviada o el actor civil constituido oportunamente, va a entender de que de pronto esa decisión es injusta. ¿Ustedes creen que realmente sería, digamos, de recibo, sería aceptable que por más que no esté de acuerdo una de las partes procesales se vayan a lo personal de una decisión? No, ¿verdad? Lo que tiene que atacarse son argumentos técnicos, jurídicos, porque al final son los abogados quienes ejercen una defensa técnica, ¿no? Desde la óptica del derecho penal, procesal penal, de la dogmática, y con esos argumentos, pues, rebatir de pronto en una segunda instancia una decisión que considera injusto. Entonces, ¿qué es lo injusto y qué es lo justo para cada uno de ustedes? No sé si alguien podría de pronto también darnos a conocer algún tipo de concepto, algún tipo de apreciación o una idea sobre el particular. ¿Qué entendemos por algo que podría denotarse injusto? ¿Ah? Tenemos una ayuda a memoria ya en la pantalla, si acaso ustedes también podrían eh, dar alguna opinión, porque no se trata que simplemente sea el docente quien de pronto eh, aborde todos los temas, sino también que sean ustedes los que de alguna manera también participen de esta clase. A ver, ¿cuándo podríamos estar frente a una decisión justa o injusta? Fíjense, en la diapositiva vemos lo siguiente. El injusto es el conjunto de elementos objetivos y subjetivos que configuran una conducta como delito, ¿correcto? Siempre que no existe una causa de justificación como la legítima defensa, el estado de necesidad, el incumplimiento del deber, el injusto penal es el resultado de la tipicidad más la antijuricidad. A ver, en este caso, si nosotros hablamos de un injusto penal, ¿ya? Tiene que estar siempre compuesto de estos elementos que vemos en pantalla, de los elementos objetivos, subjetivos que configuran la conducta como delito. ¿Y cuándo estamos frente a un delito? Es un hecho jurídicamente relevante desde el ámbito penal que el legislador ha visto por conveniente, pues, considerar como algo reprochable penalmente, no moralmente, porque al final la moral o lo inmoral o lo amoral como tal no necesariamente podría repercutir en el ámbito del derecho penal. Recuerden ustedes que el derecho penal es de última ratio entre los elementos de control social, ¿no? Si hablamos de los elementos de control social, podemos hablar incluso de la religión misma, ¿no? Que es una forma, pues, de controlar. En la misma casa tenemos formas de control, de corrección, ¿no? De un padre a sus hijos, en la escuela, en un centro de labores, tenemos reglas de convivencia, reglas de trato social, desde el momento en el cual uno saluda, reglas de urbanidad inclusive, ¿no? Pero el derecho penal justamente sale, ¿no? A la palestra en la medida de que tiene que corregirse ciertas anomalías, llamémoslo así, que tienen que ser reguladas en ese marco de la conducta humana que es reprochable cuando se está afectando ya otros derechos. Y entonces estamos frente a una situación en la cual pues ya no cabría algún tipo de justificación, es decir, que es algo reprochable penalmente porque realmente lo es. Porque si hablamos de la legítima defensa es cuando una persona está siendo atacada por otra y tiene que defenderse a como dé lugar. Es mi vida o la de ellos. Es cuando una persona está siendo, digamos, interceptada, va a retornar a su casa en horas de la noche, luego de clase, tal vez de haber compartido con varios compañeros y haber analizado la clase, pero vuelve ya 10, 11 de la noche, plan de esa hora al domicilio. Y entonces, en esas circunstancias, definitivamente, pues tiene que defenderse, a como de lugar, repeler el ataque, que el ataque tiene que ser de alguna manera, pues no provocado, ya, y que corresponda a un criterio de razonabilidad de defenderse con lo que tenemos en la mano, llámese una piedra, llámese algún objeto con el cual tengamos a disposición y poder repeler el ataque.
o un estado de necesidad, cualesquiera que fuese, o al cumplimiento de un deber. He aquí justamente un punto de pronto importante para nosotros también resaltar, ¿no? Si hablamos de un cumplimiento de un deber, ¿en qué medida los efectivos policiales podrían estar de pronto legitimados para que en el cumplimiento del deber puedan utilizar las armas? ¿Alguien sabe de esta modificatoria en el cual se le estaría, entre comillas, recién ahora, cuando eso no es así, permitiendo a la policía, eh, digamos, hacer uso del arma reglamentario para repeler algún ataque, o podría verse esto más bien como una, digamos, estrategia, ¿no?, del gobierno, no necesariamente ingresando ya en política, pero sí tiene que ver mucho con el derecho penal, en cuán impune se podría tornar cuando se hace uso excesivo del arma reglamentario de la policía, sobre pretexto de que estamos frente a una suerte de terrorismo urbano. Eso podría entenderse como una forma de repeler de pronto el ataque, ¿no? El ataque cuando existan reclamos populares, cuando existan movilizaciones, cuando exista, ¿no?, protestas, y el gobierno podría de modo indirecto utilizar estas modificaciones legislativas a efectos de legitimar, ¿no?, darle una apariencia de legalidad, no necesariamente legitimar, sino darle pues una apariencia de legalidad al accionar policial. ¿Ustedes creen que es así? A ver, algún comentario sobre este particular, siempre es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el cumplimiento del deber podría tornarse en un abuso por parte de las fuerzas del orden? Podría ser, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta los límites del cumplimiento del deber, porque su pretexto del cumplimiento del deber podría darse el caso que existan excesos y abuso, violación a los derechos humanos inclusive, ¿no? Es un tema bastante picante por compartir y cómo no discutirlo académicamente en esta plataforma. Bien, aún así, el injusto penal es el resultado de la tipicidad más la antijuricidad, ¿correcto? Bien, algo que quiebra las normas, pero no cualquier norma, si no estaríamos hablando de normas sociales, normas de urbanidad, de trato social, no, normas penales que están previstas en nuestro Código Penal. Es por eso que esta ligazón, ¿no?, esta suerte de engranaje que debe existir entre la tipicidad más la antijuricidad, ¿no? La tipicidad, desde luego, que esté previsto pues en nuestro Código Penal, de tal manera que sea una conducta reprochable, que acarrea una sanción penal, pena privativa de libertad, sea efectiva o suspendida, pero finalmente sancionable, reprochable penalmente, más la antijuricidad en la medida que es un quiebre en un estado de cosas, en un estado donde existen normas que deben de respetarse escrupulosamente. ¿Correcto? Ahora bien, el injusto como categoría objetiva del delito. Una acción, hablemos de tipicidad, de antijuricidad y de culpabilidad. Fíjense, cuando hablamos del título preliminar del Código Penal, hablamos que está proscrita, no prescrita, proscrita, que es diferente, la prescripción es otra cosa, la proscripción, la prohibición de la responsabilidad objetiva, ¿no? Entonces, fíjense, si nosotros vamos al Código Penal, en el título preliminar nos vamos a dar cuenta de algo muy importante que a propósito de la clase es necesario hacer énfasis. En el título preliminar, a ver, nos ubicamos en el artículo 7 en Romanos, principio de responsabilidad penal. La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. En este momento puede estar ocurriendo un evento delictivo en diferentes lugares, diferentes circunstancias, diferentes protagonistas, pero no es tan importante, determinante, el hecho como tal, sino cómo es que ocurrió, la forma, modo y circunstancias de cómo ocurrió ese evento delictuoso, pero sobre todo, si finalmente el sujeto activo del delito actuó conociendo de las consecuencias jurídico-penales de su actuar, porque lo que se sanciona
en el Código Penal, ¿qué es? La conducta humana. Entonces, si es que nosotros enfocamos, centramos nuestra mirada en la conducta humana, que es reprochable penalmente, hay que tener en cuenta, pues, que si esta persona sabía lo que hacía, tenía la clara intención de cometerlo, o es que simplemente fue un actuar negligente, imprudente, o actuó con cierta falta de conocimiento, con cierta falta de expertise, de impericia, llamémoslo así. Quería realmente las consecuencias de ese delito, o sea, quería realmente matar a esa persona o tenía que más bien protegerse, era la vida de este contra la del, entre comillas, ¿no? Delincuente que no tenían ningún reparo alguno como para poder actuar de tal manera que quería pues cogotearlo, no solamente robarse sus eh, pertenencias, sino incluso lastimarlo y si fuera una persona de sexo femenino, tal vez cometer algún otro ilícito penal, ¿no? Podría haber un concurso de delitos, etcétera, ¿no? Entonces, veamos ese aspecto, el injusto siempre como categoría objetiva del delito, ¿no? No solamente limitarnos a indicar que hay una acción de por medio, una exteriorización de conducta, porque lo que se condena prácticamente en un eh, delito, ya producto del accionar de una persona es eso, la exteriorización de una conducta que va a encuadrar dentro del tipo penal, ¿no? Dentro de lo que está previsto en la norma, teniendo en cuenta que estamos frente a un sistema dicotómico de delitos y faltas. Entonces, en esa medida, ese actuar es reprochable penalmente o es cualquier actividad, cualquier conducta humana. No, ¿verdad? Entonces hay que ver si esta realmente pues repercute en el ámbito penal y también la tipicidad en la medida de que esté encuadrado, previsto, previamente está previsto en el Código Penal y en esa medida tendremos pues nosotros la certeza de poder encuadrar esa conducta humana como una conducta típica, antijurídica y culpable. No estamos frente a una falta, porque de pronto podríamos estarlo dependiendo de cuáles documentos tenemos para poder imputar a una persona. Llámese en este caso un certificado médico legal que no supere los 10 días de incapacidad médico legal o atención facultativa. Estaríamos simplemente frente a una figura de faltas contra la persona. Entonces, no estaríamos necesariamente frente a un hecho delictuoso en la categoría como delito, sino como faltas contra la persona que definitivamente pues tiene menor sanción, ¿no? Llámese en este caso, faltas contra la persona, faltas contra el patrimonio, que nosotros lo tenemos pues en nuestro Código Penal, categorizado ya como faltas propiamente y que lo podemos ver justamente como aquellas que no necesariamente van a ameritar una pena privativa de libertad, ¿no? Sino como las que nosotros ubicamos en el artículo 440 y siguientes, con las disposiciones comunes que corresponden a las mismas, que traen simplemente como sanción la prestación de servicios comunitarios, por ejemplo, entre las faltas contra la persona. Será reprimido con prestación de servicio comunitario en el caso de las lesiones dolosas o culposas, de 40 a 60 jornadas, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de las faltas contra el patrimonio o el famoso hurto famélico, ¿no? Que una persona ingresa a un restaurante simplemente con el deseo de poder saciar su hambre y sustrae justamente algún tipo de alimento para su consumo inmediato, a diferencia de lo que podríamos considerar como hurto o robo, más aún en su modalidad agravada. Simplemente estamos hablando de faltas contra el patrimonio como los que vemos en el artículo 444 en adelante y con mayor precisión el ejemplo que venimos dando en el artículo 445 de hurto famélico, ¿no? Que es básicamente para el consumo inmediato de comestibles o bebidas de escaso valor o en pequeña cantidad, ¿no? Propio tal vez de algunas personas, pues, que impulsados por el hambre o incluso, ¿no? En algunas ocasiones se ha visto que los mendigos también son proclives a cometer ese tipo de delitos. Entonces, vemos cómo es que categorizamos, pues, o bien en delitos o bien faltas, dependiendo de los elementos que componen justamente el tipo penal, de los elementos objetivos del tipo penal, de los elementos subjetivos, de los elementos normativos y también del verbo rector. Es por eso que lo que se sanciona propiamente es la acción humana, que también pueden haber delitos que se cometen por un dejar de hacer,
estamos frente a un delito de omisión de asistencia familiar, omisión de funciones, ¿no? Propio de los funcionarios o servidores públicos que han dejado de hacer, una omisión de auxilio, de socorro, cuando estamos en la posibilidad, en algunos casos en condición de garante y en otras no necesariamente en condición de garante, pero que pudimos haber tenido la posibilidad y estar en condiciones de poder coadyuvar a que, digamos, se auxilia a una persona que podemos encontrar ya retornando a casa en hora de la noche y vemos pues que está pidiendo auxilio y estamos en la posibilidad de hacerlo sin que nos pongamos en riesgo. Situaciones tales que nos permiten identificar que el delito pues digamos, se podría cometer por una acción humana, una exteriorización de conducta o por un dejar de hacer propio de una conducta omisiva como el de omisión de asistencia familiar que por X razones pudo haber dejado de pagar la pensión alimenticia y esto ha significado que se practique la liquidación de pensiones devengadas y como consecuencia del mismo, pese a los requerimientos judiciales, se le ha tenido que declarar incurso en el delito de omisión de asistencia familiar y bueno, se tendrá que mandar a la fiscalía podría incoar proceso inmediato, ¿no? Hoy día, por ejemplo, veía unos casos, no vamos a decir el número de expediente, pero definitivamente cuando estamos frente a casos en los cuales determinados acusados producto de una audiencia de incoación de proceso inmediato que ya fue declarado procedente, supo decir, ¿no? Dentro de su defensa, digámoslo así, que no había cometido ningún delito. Es más, que la liquidación de pensiones devengadas habría sido como consecuencia de que se encontraba imposibilitado de poder pagarlo, porque la liquidación era del año 2020 al año 2024. Sucede que eh, no tenía posibilidad de conseguir trabajo, era una persona solamente con primaria, se dedicaba a actividades pues rutinarias o como podemos hablar propiamente de labores de mil oficios, ¿no? Hacía lo que podía, ¿ya? Y la defensa decía, no, que esta persona incluso yo le estoy prestando dinero, la abogada, imagínense, ¿no? Yo ni siquiera estoy cobrándole mis honorarios, yo voy a prestarle, mira, tan dadivosa puede ser la abogada, ¿no? Imagínense, puede ser tal vez una estrategia de defensa o en el supuesto de que sea cierto lo que está señalando, pero el señor pues trataba en lo posible de victimizarse y decir, ¿sabe qué? Que por las circunstancias propias de la pandemia dejó de pagar. Pero bajo ese razonamiento, si él estaba en esa imposibilidad de poder asumir sus propios alimentos, su vestido, su salud, porque decía incluso que se encontraba mal de salud, que pesaba tantos kilos, que era hasta delgado, se llegó a decir argumentos que no venían al caso porque no se puede discutir pues en una audiencia sea de incoación de proceso inmediato y con mayor razón en el juicio inmediato que es propio de los que vemos los jueces unipersonales, ya cuando se declaró procedente la incoación, repito, ingresamos a juicio inmediato. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Verificar el control formal y sustancial de la acusación para luego dictar acumulativamente el auto de enjuiciamiento e inmediatamente ingresar a juicio oral, ¿correcto? Eso es lo que corresponde. Pero trataba de centrar su defensa, la abogada de este señor, que no tenía capacidad económica, que no podía pagar, que se le dé una oportunidad nuevamente. Es más, llegó a decir todavía que va a pagar una determinada suma, pero que se le espere las demás cuotas, en unas cuotas pues que iban más allá de lo que normalmente se concede, ¿no? Llámese más de 8 cuotas, más de 9 cuotas, un poco y más de un año, ¿no? Pero tampoco se puede discutir pues el estado de necesidad de los alimentistas, ¿no? Eso ya ha tenido pues su fase, que sería cuál de ellos. A ver, sigan participando los demás oyentes, los demás alumnos de esta clase. ¿Se puede discutir ya en juicio inmediato esos aspectos? No necesariamente, ¿no? Porque eso ya ha tenido pues oportunidad de poder discutirse a nivel del juzgado de paz letrado, donde en un proceso de alimentos ya se discutió el estado de necesidad del menor alimentista y la capacidad económica del obligado. Ahora bien, incluso, ¿no? La ley faculta pues al juez de paz letrado de verificar incluso cuáles son las propiedades de oficio, ¿eh? Las propiedades, se cursa comunicaciones a la SUNAT, a la SUNARP, registros públicos, ¿no? Y demás entidades para poder
de oficio verificar si tiene pues la capacidad económica, ¿no? Además que ellos o los demandados tienen la obligación de declarar, ¿no? O hacer una declaración jurada de sus ingresos, si fuera el caso y si fuera una persona independiente. Pero si son personas que laboran en una determinada institución, bastará también con que se curse oficio a la entidad que ha hecho referencia a la parte demandante para que comunique cuánto es su ingreso mensual, ¿no? Y es más, en este caso ya había una suerte de acuerdo, porque fue una audiencia única con conciliación, en el cual se ha comprometido una determinada suma a Juan Quispe Pérez, ¿no? Entonces no podría decir que nunca sabía, no podría decir que no tenía conocimiento de la liquidación, porque había notificaciones que se le había llegado, que se le había hecho llegar a los familiares directos, llámese su señor padre, su señora madre o familiares directos que viven en casa, ¿no? Él no recibió, pero ahí estaba el WhatsApp en el cual él respondió, ¿no? Al personal jurisdiccional diciendo de que sí, ya hemos llegado a un acuerdo con la otra parte y si tengo tiempo un poco más, recién me conectaré a la audiencia, ¿no? O sea, dejaba entrever, si hablamos incluso de la convalidación de la notificación, que no obstante algunos vicios que no necesariamente invalidan, sino más por el contrario, permiten colegir de que ha tomado conocimiento de los requerimientos judiciales, del requerimiento con el apercibimiento a que se declare incurso en el delito de omisión de asistencia familiar, con la posibilidad, incluso el salvavidas que da la Fiscalía para que se pueda acoger a un principio de oportunidad. Aún así, en la audiencia de incoación de proceso inmediato no participa la defensa pública, pero tenía conocimiento en la medida que uno tiene que estar también pues al pendiente de pronto de que ya teniendo un proceso judicial que podría desencadenar desde lo civil hasta lo penal. Es por eso que se declaró en su momento incurso en el delito de omisión de asistencia familiar y tenía que seguir su cauce. Entonces, no es que por la divina providencia ese proceso pues se va a archivar. No, recuerden ustedes que si bien no hay prisión por deudas, pero sí en un delito de omisión de asistencia familiar, estas pensiones devengadas de un determinado periodo se tienen que pagar, ¿no? Y así se tenga que fraccionar las deudas de los años o del periodo que está todavía fuera de la liquidación, puede ser materia de una liquidación posterior y tiene que pagar, ¿no? Y eso ya queda expedito, pues, para la parte agraviada hacer valer su derecho conforme corresponde en ese proceso inicial. Entonces el señor decía, no, yo le voy a hacer el favor de pagar, y tampoco es así, es una obligación legal, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Que hay delitos que se cometen por un hacer o por un dejar de hacer propio en el segundo de los casos de omisión de asistencia familiar. Ahora, su compañera María Yataco dice, el que no cometió la omisión de asistencia familiar porque nunca fue debidamente notificado, nunca tuvo conocimiento de las liquidaciones, ¿qué medio de defensa podría ofrecer la defensa para que no se lleve a cabo la incoación? Fíjense, hay que distinguir dos cosas importantes, ¿ya? A propósito de la antijuricidad, porque este señor X, ya llamémoslo Juan Quispe Pérez, decía, no, yo no he cometido un delito porque no podía pagar, había pandemia, no tenía trabajo, trabajaba en lo que podía y cómo quedaba pues la prole, ¿no? El hijo. Si él no podía, mucho menos pues la madre tal vez que se dedicaba al hijo, a la hija, seguramente tuvo mayores dificultades todavía. No, es que yo trabajo o estoy en la ciudad de Lima, capital, donde el costo de vida es alto y pagar esa liquidación no me va a ser posible. Un poco más, por favor, espérenme. Tampoco es así, ¿no? Ahora, el tema va justamente como dice María Yataco, de identificar si fue debidamente notificado. ¿Qué estrategia, qué herramienta tengo? La nulidad del acto procesal de notificación podría ser. Pero recuerden ustedes que también mucho depende de la participación que se advierta del acusado en el proceso. Es decir, si este señor participó de una audiencia en el juzgado de paz letrado donde se comprometió en pagar determinada suma, tenía conocimiento, ¿no? De por sí fue producto de una conciliación en audiencia única y los que han litigado en un proceso, pues que todos, pienso, se han iniciado con una demanda de alimentos, pero es básico saber esto, tenía conocimiento. Ahora, el hecho de que haya cambiado de dirección real por cuestiones de trabajo, salud o porque tal vez
ha tomado la decisión de rehacer su vida, no quiere decir que, que exista, pues, ¿no? Eso no lo exime de que exista la obligación de poder variar su domicilio o poner de conocimiento donde finalmente se le deba de notificar, partiendo incluso de lo más básico aún todavía, de que cuando nosotros deberíamos tener de pronto la obligación de que cuando cambiemos de domicilio lo hagamos saber ante la autoridad competente, que es la RENIEC, pero no mucho lo hacemos, ¿no? Definitivamente, porque por cuestiones varias, razones de trabajo, ¿no? De índole familiar o de salud, podemos estar en otro lugar y la ficha RENIEC aún queda registrada en nuestro domicilio anterior o de nuestros padres, se me ocurre, o del domicilio conyugal o convivencial que tuvimos antes. Ya, por ese lado, tal vez no se ha variado el domicilio y sigue apareciendo el de la ficha RENIEC. Pero cuando ya somos partícipes de un proceso judicial, con mayor razón, para efectos de tomar conocimiento, porque al final podría haber una suerte de distanciamiento con el abogado que nos ha patrocinado. Entonces, el abogado tampoco es que digamos, si no le eh, asiste la obligación de comunicarle porque ya dejó la defensa o ya ha cumplido con su labor en un proceso para el cual fue contratado, de pronto ya no tiene contacto con esta persona, ¿no? Cuando debería que por lo menos, ¿no? Comunicarle si ha llegado a algún tipo de resolución, pero no lo hace, porque ya, es más, ya le pagó, o en otros casos incluso terminaron mal o no le terminó de pagar, y el abogado dice, no, ya que venga algún día será, o cuando esté con requisitoria seguramente vendrá a mis manos, retornará al despacho, cosas así, ¿no? Entonces, fíjense, si aparece evidenciado de el expediente que hay una notificación por debajo de la puerta, que hay una notificación que se hizo a través de un medio más idóneo como es el WhatsApp y confirmado la recepción, si hay una notificación que ha recibido un familiar directo, ya no necesariamente es este señor, porque tal vez está trabajando fuera de la ciudad o por las razones que hubiere de no estar en el horario del diligenciamiento de la notificación, es posible que no lo haya recibido, pero eso no lo exime pues de que se convalide la notificación como lo establece el Código Procesal Penal también, ¿no? Recuerden ustedes que eso está también regulado. No es una cosa que nosotros lo tengamos que decir así de buenas a primeras, sino que en el artículo 150, 149 también está previsto esto. Cuando estamos frente a una nulidad absoluta y cuando estamos frente a una nulidad relativa, como el artículo 151, cuando estos defectos, ¿no? O sea, pueden existir defectos en todo lo demás, pero definitivamente cumple su propósito, ¿no? Pero si no hay nada de eso, respondiendo a la pregunta de María Yataco, se puede plantear pues la nulidad del acto procesal de notificación y retrotraer hasta el momento en el cual se ha incurrido el vicio. Esto es hasta el momento que se le notifique válidamente con la resolución que pretende cuestionar. ¿Correcto? Nos preguntan, la pena de UAF es de 3 años. Ya pasó 5 años, ¿cómo se puede plantear la prescripción en la incoación? Hay pronunciamientos varios ya sobre este particular que habla sobre la imprescriptibilidad en algunos casos, ¿no? Sobre el delito de omisión de asistencia familiar, porque definitivamente lo que ha de primar es el interior superior del niño, ¿no? Y la naturaleza del delito, entre otros que desde luego, pues, no permite, ¿no? Que pueda recurrirse a este tipo de medios técnicos de defensa. Pero también que lo vamos a compartir al finalizar la clase, algunos otros pronunciamientos que han variado en la medida de que tampoco es que pueda pretenderse esperar ad infinitum, o sea, por mucho tiempo que algún proceso pues aterrice con una sentencia o bien condenatoria o bien absolutoria. Definitivamente tiene que existir una suerte de acción estatal para efectos de que concluya este proceso, porque si no también estaríamos dando carta abierta a que muchos, ¿no? Se pretenden escabullir de la obligación de un proceso que ya incluso dio pie a un proceso penal y estén aspirando pues a una prescripción, ¿no? Sea ordinaria o extraordinaria. Pero eso lo vamos a compartir al finalizar la clase. Hay unos pronunciamientos muy interesantes que compartir sobre el particular, ¿ya?
Bien, María nos dice, el cumplimiento del deber amerita la observancia estricta de procedimientos. Sí, se está refiriendo a lo anterior, ¿verdad? El cumplimiento del deber. Al principio de fragmentariedad y subsidiariedad. De última ratio, yo agregaría a ese comentario que hace Marina misma, ¿no? El derecho penal es ese, justamente, ¿no? Que es subsidiario, que es prácticamente el último mm, medio de control social al cual deben recurrir el principio de mínima intervención, subsidiario, fragmentario, de última ratio, como gusten, ¿no? Es por eso que cuando hablamos incluso, ¿no? A propósito de tu comentario de la autonomía de responsabilidades en el ámbito civil, administrativo, si bien hay autonomía dependiendo de si reúne o no los elementos normativos de un tipo penal como tal en el ámbito del derecho penal, podrá recurrirse al mismo. Pero si solamente eso se agota con un proceso disciplinario, bastaría ello, porque cada uno de ellos protege diferentes bienes jurídicos y no necesariamente todo va a ir al terreno del derecho penal. Si fuese así, lamentablemente estamos de pronto sobrecriminalizando todas las conductas humanas cuando de pronto existe también procesos disciplinarios, ¿no? Y procesos administrativos, el procedimiento sancionador, que podría en buena cuenta también corregir las anomalías de la administración pública, ¿no? Bien, avanzamos entonces, avanzamos. Ya. Dice, ¿cómo queda la ley cuando deben notificar el domicilio real referente a la segunda propuesta de pensiones de vengadas? Bueno, en principio, fíjense, las notificaciones, que son el punto de partida en las investigaciones, como en todo proceso, incluso civil, en el acto postulatorio debe ser pues al domicilio real, de tal manera de que tenga conocimiento, se permita colegir que tiene conocimiento en la parte procesal de que está siendo objeto de un proceso penal. Es más, a propósito de ese comentario, en un proceso civil es mucho más riguroso todavía, ¿no? Cuando existe la obligación de la parte demandante de señalar que ha agotado todos los esfuerzos como para indicar que el determinado domicilio real, no obstante que es diferente al de la ficha RENIEC, es en una determinada zona que es distinta a esta, pero él está dando por cierto esa declaración. Está dando por cierto que es una dirección diferente al que aparece en su ficha RENIEC. Entonces, bajo esa perspectiva, debemos ceñirnos pues por el principio de buena fe, porque si esto es utilizado con el claro propósito de poner en indefensión a la contraparte, desde luego pues viciaría también el debido proceso, debido a que la otra parte podría decir de una manera, digamos, que afecta la buena fe procesal, el debido proceso, el derecho a la defensa, la contradicción, entre otros, ha estado sugiriendo e induciendo también en error al órgano jurisdiccional y propiamente al personal jurisdiccional para que se notifique en una dirección que ni siquiera existe, con el solo propósito de causarle, pues, perjuicio a la parte que ha sido notificada en el acto postulatorio con una demanda en una dirección que ya no vive o no es la correcta. Fíjense, en el acto postulatorio es importante esto porque solo así sabremos si tuvo la posibilidad de defenderse dentro del plazo legal la parte emplazada. ¿Se dan cuenta? Y lo propio en el derecho penal también. La disposición de apertura de investigación preliminar, la formalización e incluso la acusación, el requerimiento de acusación, quiero decir, debe ser notificado pues en el domicilio real. Recuerden ustedes que incluso las que causan estado en el proceso propio de una sentencia condenatoria debe ser notificado en el domicilio real del sentenciado, porque si no, ¿cómo es que nosotros tenemos eh, la certeza de que la parte ha tomado conocimiento de los extremos de la resolución, del contenido mismo? Ese es el propósito, la finalidad de una notificación bien diligenciada, ¿verdad? Que definitivamente se haya dado la posibilidad de que el emplazado haya tomado conocimiento pleno del contenido de una resolución, ¿correcto? Avanzamos entonces.
es el acto, la antijuricidad, atento, ¿qué viene a ser? Es el acto voluntario típico que contraviene el presupuesto de la norma penal, lesionando o poniendo en peligro bienes e intereses tutelados por el derecho, ¿no? Lo que protege. Recuerden ustedes que en condiciones normales se entiende, todos deberíamos respetar el derecho de los demás. ¿Por qué? Por un principio básico, ¿no? Porque el derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás. Así de simple, y eso lo sabe cualquier estudiante de derecho de primer ciclo, ¿no? Entonces deberíamos tener un abstracto de que nuestro derecho termina donde empieza el derecho de los demás. Pero lamentablemente ese estado de cosas se quiebra en la medida de que existe pues intereses de por medio, y no estoy hablando propiamente de la ambición, ¿no? Porque generalmente las personas o podrían incluso matar por una propiedad, por un terreno, incluso existen conflictos familiares, de tal manera que sin temor a equivocarnos, podríamos decir que en estos tiempos actuales para los intereses de los que quiebran el ordenamiento jurídico, entre comillas, el fin justificaría los medios, porque de pronto quieren quedarse con la propiedad de toda una masa hereditaria, ¿no? ¿A dónde voy? De que en la medida que existan ya más de dos personas, una sociedad misma, en el cual no se puede concebir una sola, porque si no sería loco, orate o el mismo Dios o un idiota. Cuando existen ya personas de por medio, existe pues la posibilidad que exista un quiebre, la afectación de un derecho, porque todos vamos a querer de pronto ambicionar algún tipo de bien jurídico. En pocas palabras, en el delito de usurpación, algunos creerán tener el derecho de poder adjudicarse la posesión que viene ostentando sobre un determinado bien inmueble. Pocas palabras, yo soy posesionario, más no Raúl, más no Pedro, porque yo lo estoy trabajando, yo lo estoy posesionando, estoy teniendo sembríos y estoy trabajándolo la tierra. Pero no, el otro dirá, no, por cuestiones de trabajo, he dejado, casualmente viajo a la ciudad de Lima, pero de vez en cuando vuelvo y estoy al pendiente de ese terreno. ¿A quién le tendríamos que dar la razón? Entonces, sobre un mismo bien, van a ver ustedes que puede haber procesos civiles y procesos penales a entablarse. Seguramente algunos nos dirán en este chat que van a pretender un desalojo por ocupante precario. Podrían ejercer defensas posesorias. Hay ciertos requisitos, ¿ah? Podría decir que va a plantear un interdicto de retener o de recobrar. En el ámbito penal seguramente se van a ir por el delito de usurpación, pero habría que identificar bajo qué verbo rector, ¿no? Si se ha afectado, alterado lindero, si ha querido apoderarse o ha actuado con violencia, etcétera, ¿no? Son diferentes presupuestos que lo tenemos pues en el artículo 202 y siguientes, o de pronto incluso agravado con la participación de otros tantos, ¿no? De una pluralidad de participantes. O tal vez incluso propondríamos que además hay un delito de daños. Mira, sobre un mismo bien. ¿Cómo es que cambian las cosas dentro de este enfoque de antijuricidad? De que en situaciones, en condiciones normales, hablar de este bien, de este terreno, no significaría mayor problema que reconocer que la población, la comunidad, considera como posesionario, como quien detenta tal bien Juan Quispe Pérez, pero no es así. Vendrán otras personas a adjudicarse la titularidad del mismo seguramente o que viene posesionando. Entonces ahí incluso podríamos hablar de un mejor derecho de posesión y un mejor derecho de propiedad. Mira, tantas figuras, tantos procesos judiciales que a veces lo hacen justamente con el propósito de querer lograr su propósito. ¿Se dan cuenta? Es por eso que se pretende lesionar, poner en peligro bienes e intereses tutelados justamente por el derecho. La antijuricidad, por ello, señores, es un juicio impersonal, objetivo sobre la contradicción existente entre el hecho y el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Entonces, esa conducta que es reprochable, que es sancionable, que está previsto en nuestro Código Penal. Ahora,
Hablando sobre ello, existe pues una que es formal y otra que es material. La contradicción entre el comportamiento y el ordenamiento jurídico, ¿no? Lo formal. El material cuando el comportamiento lesiona o pone el bien jurídico tutelado por ley. Y esto nos remite justamente a lo que establece, pues, el Código Penal nuevamente en su título preliminar. Hace un momento mencionábamos otro artículo, pero cuando, además del artículo 7, nosotros tendríamos que también tener en cuenta lo descrito en el artículo 4 en Romanos. ¿Qué es lo que dice? La pena necesariamente importa, diría yo, precisa, requiere, llamémoslo así, de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley. Repito, la pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley. Este es un principio básico a tener en cuenta, sin el cual no podríamos hablar que se ha causado un perjuicio, ¿verdad? Estamos hablando del principio de lesividad. ¿Qué bien jurídico se ha lesionado, se ha puesto en riesgo, se ha puesto en peligro? Los delitos que tenemos en el Código Penal en la parte especial tienen consigo un bien jurídico que protege. Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Por algo son delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, ¿no? Que afectan en algunos casos la vida misma o tan solo la integridad física, como en los delitos de lesiones leves, graves o las lesiones propias que suponen un delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, incluso con las agravantes que éstas tienen, ¿no? Cuando se es cometido delante de un menor, cuando incluso, ¿no? Se refieren al artículo 122 del Código Penal, que lamentablemente, pues en nuestra sociedad es bastante recurrente, ¿no? Este tipo de agresiones que se dan con ensañamiento, con algún tipo de arma, con algún tipo de objeto contundente, o cuando se encuentra en estado de gestación o es menor de edad, o la participación de dos o más personas, cuando se comete contraviniendo una medida de protección emitida por la autoridad competente o en presencia de un niño, de una niña. Pues es mucho más reprochable, ¿no? A diferencia de lo que está previsto pues en el 122B en su tipo básico, pero que también acarrea algo que debe tenerse muy en cuenta, ¿no? La inhabilitación de conformidad a lo que establece no solamente el artículo 36 del Código Penal, en los numerales 5 y 11, que incluso podría suponer la pérdida de patria potestad o la prohibición de acercamiento, sino también de conformidad al artículo 75 y 77 del Código del Niño y Adolescente, ¿no? Fíjense. Entonces, aquí estamos hablando de bienes jurídicos tutelados en un determinado componente como los delitos contra la salud pública, ¿no? Tráfico ilícito de drogas que afectan la salud pública misma y que además es pluriofensivo. O sea, es uno de los delitos que de pronto no solamente tiene que ver con la salud pública, es de pronto la afectación mayor pluriofensiva que afecta al mismo consumidor o también pues si hablamos de las personas que se dedican al tráfico mismo, ¿no? Que con ello afecta también pues no solamente al ámbito familiar porque finalmente va a ser recluido, sino también al orden económico, ¿no? Entre otros. Son delitos que por su propia categoría resultan siendo pluriofensivos y afectan diferentes bienes jurídicos tutelados por ley, ¿no? Ni qué decir de los argumentos que seguramente el actor civil, las procuradurías públicas antidrogas también postulan y lo hacen en sumas cuantiosas dependiendo de la cantidad de droga que se venga transportando en la forma agravada. Bien, avanzamos entonces. A ver, la antijuricidad y la responsabilidad. Hace un momento decíamos, al iniciar de la clase, por cierto, cómo es que nosotros consideramos una decisión justa o injusta. Ya hemos hecho una suerte de preámbulo en ese momento, con la participación de los que se han conectado de manera puntual,
y nos decían, ¿no? Que definitivamente, pues en un proceso penal siempre va a haber un perdedor, llamémoslo así, ¿no? Bueno, categorizado así porque por quienes se sienten que han perdido en un proceso, pero tienen pues las herramientas como son los recursos impugnatorios para cuestionar justamente aquella decisión judicial. De otro modo, no existiría pues el principio de doble instancia. Es por ello que justamente existe para poder cuestionar, recurrir en grado de apelación y verificar si realmente correspondía o no esa decisión que ellos consideran injusto, porque podría finalmente la sala confirmar esa decisión o revocarla o también declararla nula. O sea, depende de la pretensión del impugnante de esa resolución que considera aquella persona como injusta, ¿no? Pero esto es el desvalor justamente de la acción. Se refiere ciertamente a lo reprobable del comportamiento del autor, ¿no? Y es por eso que tal vez se ha logrado sancionar a esa persona, porque ha quebrado el estado de cosas, ha quebrado el ordenamiento jurídico y con ese quebrantamiento supone pues que ha de merecer un reproche penal. Ha actuado con violencia innecesaria, como ejemplo, ha ignorado normas básicas de convivencia, decíamos que hay normas hasta de trato social, normas sociales, normas de urbanidad, normas religiosas, normas sociales y normas jurídicas propiamente, ¿no? Es como cuando ingresa uno a misa. Sabemos muy bien que hay determinadas normas que se tienen que respetar, seamos católicos o no, pero al ingresar a un espacio como ese, debemos tener en cuenta que hay una suerte de ritual incluso de quien dirige la misma, el mismo acto litúrgico de una misa, desde el mismo hecho de que esperemos el momento en el cual se tenga que rezar o tal vez lanzar una plegaria o darse la paz o esperar la bendición, etcétera. Mira, son rituales. Estamos ciertamente, de algún modo, pues, orientados a respetar la ritualidad, como en un proceso penal, ¿no? No se puede empezar con ofrecimiento de prueba nueva cuando primero vienen los alegatos, algo así. O sea, hay normas que se deben de respetar, el de trato social, el saludo mismo, las normas de urbanidad, ¿se dan cuenta? O las normas que existen justamente al interior de un centro de labores. Pero hay normas que tienen que ver propiamente con un reproche penal que acarrea justamente ese reproche penal cuando uno se conduce con dolo. Cuando decíamos que está proscrito toda forma de responsabilidad objetiva, no es que simplemente se sancione por sancionar un hecho que hemos encontrado un muerto. Pero ¿cómo ocurrió eso? Tal vez fue un accidente o tal vez fue provocado o él mismo se ha puesto en un estado o sea, la figura de la puesta en peligro, ¿no? O estaba saliendo desesperado de la casa o con cierta velocidad porque iba a llegar tarde a una determinada reunión y no preveyó que había un vehículo que estaba transitando por ese lugar en una velocidad moderada, pero lamentablemente por la acción de esta persona, ¿no? Que fue negligente al momento de cruzar, él mismo causó de algún modo el accidente del cual lamentablemente quedó malherido. Entonces, veamos eso, ¿no? ¿En qué medida identificamos que el autor o el presunto autor, el sujeto activo del delito, necesariamente haya actuado con dolo, con intención, conociendo de las consecuencias de este tipo penal, que trae como consecuencia una sanción penal? Recuerden ustedes que siempre para poder tener en cuenta las consecuencias jurídicas de un delito, vamos a partir de una premisa, de un hecho que encuadre en el tipo penal. Un hecho, un supuesto fáctico, un presupuesto de hecho, que va conectado a un nexo, vínculo o cópula, y luego trae como consecuencia una consecuencia jurídica, ¿no? Un efecto jurídico, llámese una sanción penal. Esas son las consecuencias jurídicas. Reitero, presupuesto, supuesto de hecho, presupuesto fáctico, ¿ya? Nexo, vínculo, cópula, ¿no? Que será condenado a tantos años de pena privativa de libertad, ¿no? Y luego viene justamente aquello, el efecto jurídico, la sanción penal, ¿no? La consecuencia jurídica, ¿ya? Que todo tipo penal, pues, describe dentro de su redacción típica. La responsabilidad es el desvalor del resultado, hace referencia a lo dañino del resultado, ¿no? Como los ejemplos que ya veníamos mencionando, la muerte de una persona,
pero no importa tanto que nos guiemos por el hecho en sí, sino cómo es que ocurrió, en qué circunstancias, la forma, modo y circunstancias de su perpetración. Esto es algo que pocas veces a veces se señala, ¿no? Porque si bien en una investigación preliminar puede haber una suerte de, digamos, de relato fáctico de lo que se pretende denunciar o de aquello que ya ingresó al despacho fiscal para su calificación, porque es la fiscalía quien es el titular de la acción penal pública y que bajo el principio de objetividad establece incluso qué diligencias se deben practicar, sí o no, pero es el responsable de la tipificación. El denunciante puede ser un ignorante, no puede ser un ciudadano cualesquiera que fuese, no necesariamente versado en derecho, y si así lo fuese, es responsabilidad de la fiscalía también tipificar adecuadamente, ¿no? Porque bajo ese supuesto de que todavía la fiscalía quiera saber qué tipo penal se le pretende atribuir, fíjense, podrían haber otros tipos penales incluso que se desprendan del hecho. Entonces, es la fiscalía quien va a tener que efectuar una imputación concreta, desde luego con los medios probatorios que han de recabarse en etapa preliminar y preparatoria, y se va a establecer más adelante si con éxito se ha formalizado y se ha recabado no solamente en etapa preliminar los actos urgentes e inaplazables, sino también los actos propios de investigación dispuestos en la formalización de investigación preparatoria, seguramente con éxito se ingresará a un requerimiento de acusación. Una vez concluida la investigación, postulará su requerimiento de acusación y allí establecer las circunstancias, pues, precedentes, concomitantes y posteriores, ¿sí o no? ¿Qué es lo que ha, o sea, qué escenario se ha dado, ¿no? ¿En qué circunstancias ocurrió el hecho? ¿Cómo ocurrió el hecho? ¿Y qué trajo como consecuencia? Es decir, cómo, cuándo, dónde, por qué, y una serie de preguntas que nosotros podríamos postular para poder engarzar una adecuada imputación concreta. En caso de violación sexual, incluso me atrevería a decir, ¿por dónde? Porque eso es lo que sugiere el tipo penal. ¿Por qué vía? No simplemente debe entenderse que estamos frente a un hecho de violación sexual, pero si el mismo tipo penal nos dice y nos sugiere que debe identificarse por cuál cavidad fue, ¿no? Anal, vaginal, bucal, etcétera. Entonces, es importante que pretendamos responder en una suerte de hipótesis qué es lo que ocurrió, para identificar si finalmente el sujeto a quien se le imputa un hecho cualesquiera que fuese es responsable o no del ilícito penal que se le está atribuyendo. Y dependerá mucho de los componentes de un tipo penal para que se pretenda encuadrar adecuadamente esa conducta humana a ese hecho que pretendamos reprochar penalmente con una sentencia condenatoria al cual se aspira, producto del tránsito de un juicio oral en el plenario con las garantías procesales que corresponden de nuestra legislación procesal penal. ¿Correcto? De eso se trata. Pueden existir causas de justificación como la legítima defensa. Decíamos de que cuando una persona está frente a otras que pretenden reducirlo para quitarle sus pertenencias, sus objetos personales, y que para ello tengan que recurrir inclusive a poder lastimarlo físicamente, acompañado de palabras sueces, ¿no? De tal manera que ha quedado impactado, no ha podido ni siquiera defenderse, nunca le había ocurrido, ha quedado de tal manera impactado y ha dejado que lo roben. Pero ¿qué pasaría frente a otro tipo de situaciones en el cual esta persona, sujeto pasivo del derecho, cree que podría defenderse? Es más, considera que se encuentra en condiciones de poder hacerlo. Es decir, que podría darle lucha a estas personas que vienen en un grupo de 2 a 3 personas, pero no contaba con que estos además venían premunidos
de un objeto punzocortante. Palabras sencillas. Venían además con un cuchillo o tal vez un arma de fuego. Y aún así pretendió defenderse y se defendió con lo que tenía. Era necesario que el sujeto pasivo del delito, el agraviado, tenga en la misma proporcionalidad un cuchillo o un arma como para poder defenderse o podría defenderse con lo que hay. Ya esto ha sido zanjado por sendos pronunciamientos incluso del Tribunal Constitucional que no se exige pues la proporcionalidad, sino la razonabilidad, es decir, que pueda defenderse con lo que tiene en mano, ¿no? Con lo que pueda finalmente repeler el ataque frente a una agresión ilegítima, porque no es este quien ha provocado la agresión, sino todo lo contrario, que iba retornando a casa y ha sido pues interceptado a falta de la luz pública, ¿no? De alumbrado público o a falta de vehículo que retornase y lo dejase cerca a casa o, bueno, finalmente ha querido volver a pie a su casa, ¿no? O sea, nos ponemos en diferentes escenarios, pero tenía que defenderse esta persona. Entonces, hay que tener en cuenta que la conducta humana que tiende a lesionar o poner en peligro bienes jurídicos protegidos pueden darse en ese tipo de circunstancias. Debe ser actual hasta que no se produzca la consumación. También debe ser ilegítima, antijurídica y real. Lamentablemente, en ese propósito de querer defenderse, podría lastimarlo e incluso hasta darle muerte, porque no ha podido, pues, medir tal vez el, su reacción y al momento de repeler el ataque lo ha empujado al delincuente, a esta persona que venía interceptándolo y se cayó con la berma, ¿no? De la vereda y lamentablemente cayó de cabeza, se lastimó y muere. ¿Se dan cuenta? O en ese forcejeo, uno de ellos sale lastimado y no necesariamente el agraviado, sino más bien el agresor. Es una legítima defensa en la medida de que exista una agresión ilegítima, además necesidad racional del medio empleado, que sea excluido para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, ¿no? Como ya lo hemos explicado, considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad, la peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios que se disponga para su defensa. Hay una piedra cerca, podría defenderme con ello. Hay un bate cerca, podría hacerlo con ello. O podría defenderme con el mismo cuchillo que tenía aquella persona que me interceptó, podría serlo, porque finalmente es un objeto con el cual más bien pretendían lesionarme. Yo no voy a esperar de que primero me lastime para yo hacerlo después en mi defensa, porque he visto en el noticiero el día de ayer, digamos, de que por defenderse, más bien la fiscalía solicita prisión preventiva contra aquel que finalmente lastimó al delincuente, ¿no? A veces ocurre ese tipo de situaciones o cuando el efectivo policial tenía que hacer uso de su arma reglamentaria para poder reducir al que estaba dándose a la fuga y solicitan más bien una medida coercitiva contra este último. Por eso les decía, ¿no? La discusión sobre el medio, sobre el uso del arma reglamentario es un tema que nos invita a la reflexión y a la discusión también. ¿En qué medida estas últimas modificatorias podrían responder de pronto a un afán de poder darle carta abierta para que se haga un uso desmedido del arma reglamentario o en buena cuenta puede servir tal vez para repeler el terrorismo urbano? Pero ¿cuál terrorismo urbano? O tal vez se hace con el propósito más bien de reprimir, ¿no? Una serie de reclamos sociales que existen y se pretenda justificar con el uso desmedido del arma reglamentario con el propósito de poner orden interno. Bueno, discutible, ¿verdad? O es que realmente podría servir más bien para la delincuencia común en situaciones de flagrancia. Y entonces tendríamos que discutir una vez más cuándo es que estamos ante la flagrancia. Y si en todos los casos de flagrancia va a ser
necesario que se utilice armas de fuego. ¿Se dan cuenta? Falta de motivación suficiente. No debe existir provocación de la agresión, ¿no? ¿De quién? Del agraviado, desde luego. La provocación en una acción y omisión anterior a la agresión. Dicha provocación es suficiente cuando hace previsible la agresión. Si una persona más bien provoca, ¿no? Después de haber eh, tal vez ofendido a la otra, unas bromas de grueso calibre que no ha soportado el otro y finalmente termina lastimándolo. Entonces hay que ver cuándo estamos frente a una provocación, a una falta de provocación suficiente que permita justificar la respuesta del otro, ¿no? Y en qué medida se pudo haber previsto que esta no necesariamente acarrea dicha reacción, sino simplemente sea pues una situación que no permita, ¿no? Que este último se exceda, ¿no? Legítima defensa. Estado de necesidad justificante. El interés preponderante. Ese es importante porque se excluye la antijuricidad justamente por la necesidad de la lesión en relación a la menor importancia del bien que se sacrifica respecto del que se salva. Quien durante un incendio, como por ejemplo, rompe una puerta para salvar una vida. Eh, Nos ponemos en el escenario en el cual estamos en fiestas de Navidad y donde todos tienen que tratar de ponerse a buen recaudo. Hay un incendio en el cual, producto de la estampida, no solamente podrían morir asfixiados, sino inclusive lastimados entre unos y otros. En palabras sencillas, lo pueden golpear, lo pueden pisar entre uno y otro. Todos quieren buscar y encontrar la salida de ese lugar donde es una bomba de tiempo y además hay producto inflamable. Y tiene que romper cualquier obstáculo que tenga frente a él, partiendo de la misma necesidad de romper una puerta, de poder agredir a otra, ¿no? E inclusive de utilizar cualquier bien para poder ya escapar del lugar donde se encuentra, para salvar su propia vida. Entonces estamos frente a un interés preponderante. ¿Justificaría o no? El estado de necesidad justificante, desde luego. Ahí no podríamos estar hablando de violación del domicilio o delito de daños, porque en un incendio todos van a querer ponerse a buen recaudo y salvar su propia vida. Bien, avanzamos. Estamos, desde luego, frente a ciertos requisitos que deben darse también. Situación de peligro en cualquier bien jurídico debe ser real, actual, inminente, no provocado, desde luego, sino algo que se ha dado de pronto en ese momento, que sea real, actual, inminente. ¿Y cuándo es que hablamos de un peligro inminente? Cuando la afectación del bien jurídico aparezca como segura o como muy probable. Ejemplo, señores. El sujeto que ante un terremoto toma un valioso jarrón chino en la casa de un amigo a fin de romper la ventana y salvar su vida, ¿no? La acción necesaria, que no haya un modo menos lesivo para evitar el mal que amenaza. La acción no es necesaria si el peligro podía evitarse de otro modo. Ejemplo, ante una fuga de gas en la casa de un vecino que rompe las ventanas para ingresar, ayudar cuando la puerta principal está entreabierta. El bien que se salva debe ser de mayor jerarquía que el sacrificado, de lo contrario faltará el efecto justificante que venimos señalando en la necesidad esculpante, en el inciso 5 del artículo 20, en el cual tenemos un rosario de circunstancias eximentes o atenuantes, ¿no? En la primera de ellas se puede excluir la responsabilidad. En la segunda de ellas puede de alguna manera reducir, ¿no? La imposición de una pena. Sí me dejo entender, ¿verdad? Bien, o actuar por disposición de la ley en cumplimiento de un deber y un ejercicio legítimo de un derecho. Existen varias circunstancias, ya, atenuantes, eximentes, como decíamos, pero esta es la que podría concitar a mayor atención y discusión en estos tiempos actuales, como veníamos señalando. ¿Cuándo se obra entonces por disposición de la ley? Cuando la ley autoriza expresamente una determinada conducta, que en otras circunstancias sería ilícita.
Por ejemplo, un juez que ordena la detención de una persona conforme a ley. Recuerden ustedes que nadie puede ser detenido salvo flagrancia o por mandato judicial motivado. Entonces, una persona de por sí goza del derecho a la libertad de tránsito, la libertad de locomoción, libertad, igualdad, fraternité, ¿no? Los derechos que se han conquistado producto de la Revolución Francesa y que son los pilares de los derechos de primera generación, para recordar, ¿no? Los derechos civiles y políticos. ¿Recuerdan? Y entonces, pues la libertad es algo que no debería quebrarse, pero si estamos frente a una circunstancia de flagrancia, cuasi flagrancia, presunción de flagrancia, ¿es válido que se detenga una persona? Por supuesto que sí. Tanto es así que cuando existe el arresto ciudadano, es posible que a una persona se le retenga, pero con la condición que se ponga a disposición del puesto policial más cercano. No significa que en el afán de hacer justicia por propia mano, los comuneros o los miembros del comité de autodefensa de una determinada jurisdicción tengan que lincharlo, ¿no? Porque si no, ahí estamos expuestos, si es que somos parte, digamos, de esa comunidad o de los miembros de los CATS, de los comités de autodefensa, a ser pasibles de una denuncia. ¿Por qué? Incluso podría ser por secuestro, lesiones leves, graves, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, lo que importa en este caso es que se ponga a disposición, pues, de la comisaría, ¿no? Del puesto policial más cercano y para que ya la policía haga su trabajo, como ocurre también con el personal de serenazgo, ¿no? Quieras o no, y es una realidad, los que llegan primero a la escena del delito, o bien son los vecinos, o la vecina chismosa, dicen, pero sobre todo el personal de serenazgo, ¿no? Y desde acá nuestro reconocimiento, pues, a los miembros de serenazgo, que realmente llega mucho antes que la policía. Y es una realidad que no podemos negar. Pero así fuese así, el mismo personal de serenazgo tiene que poner a disposición de la policía. Tienen formatos de entrega y de recepción y en qué condiciones lo están encontrando, para evitar, pues, algún tipo de responsabilidad, ciertamente para deslizar o deslindar, perdón, cualquier tipo de responsabilidad que podría acarrear, podría decirse que ha sido lastimado, ha sido torturado, etcétera, ¿no? Por eso también es importante que se le practique un reconocimiento médico legal para evitar algún tipo de trato humillante, degradante o afectación a los derechos humanos, porque finalmente, por más, eh, no quiero utilizar la palabra que en este caso podría ser exagerado, pero cualquier delincuente incluso tiene derechos, ¿no? En rigor, cualquier procesado, pero hay que tener en cuenta que se deben respetar siempre los protocolos, ¿no? Tener en cuenta que tiene derecho a que sea examinado por un médico legista, porque en otro tipo de circunstancias podría ser, pues, objeto incluso de tortura, ¿no? Como que ya no hay mucho, pero lamentablemente no quiere decir que no ocurra, ¿no? Entonces, el juez sí puede ordenar la detención de una persona. Hay un mandato judicial motivado. Podemos hablar de detención judicial en flagrancia o detención preliminar o incluso producto de una detención cuando se declare fundada la prisión preventiva, ¿no? O como estamos señalando, incluso el personal policial lo puede hacer. O puede haber arresto ciudadano o puede también existir la posibilidad de que el personal de serenazgo ponga a disposición de la policía a una persona que ha sido detenido después de haber cometido un ilícito penal, ¿no? Y es allí cuando hablamos de flagrancia, cuasi flagrancia o presunción de flagrancia, ¿correcto? En cumplimiento de un deber, cuando alguien actúa porque tiene la obligación jurídica, ¿qué hace? Ejemplo, un policía que usa la fuerza necesaria para reducir a un delincuente que huye. Hay diferentes propuestas como la de que los miembros de serenazgo, por ejemplo, deberían utilizar armas no letales,
sino para simplemente reducir por breve término a quienes cometen algún ilícito penal y que ese momento sea capitalizado como para ponerlo a disposición de la policía, ¿no? Que podría ser de pronto una salida o una alternativa, si se quiere, porque si también le facultamos a que utilicen armas de fuego, podría pues eh, salirse de las manos, ¿no? Más aún si tal vez no están instruidos como para poder usar adecuadamente un arma reglamentaria, en el caso de los miembros del serenazgo, ¿no? Entonces veamos pues si el fin justifica los medios o si con ello podría degenerarse en la afectación a ciertos derechos con el propósito y bajo el argumento de asegurar la tan alicaída seguridad, inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces veamos ese aspecto. ¿O cuándo es que podría haber un uso desmedido de la fuerza pública? Bueno, entonces el cumplimiento de deber es un tema bastante picante, ¿no? Definitivamente. En el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, cuando una persona, por su profesión o función, realiza una acción que está dentro de sus atribuciones legales. Un médico que causa una lesión durante una operación autorizada o un árbitro que sanciona a un jugador, ¿no? Se encuentra ciertamente facultado como para poder tomar ciertas decisiones con el propósito, desde luego, en el primero de los casos, de salvar la vida de una persona. Cuando está en riesgo la vida de la madre y del niño, ¿a quién eligen? Por ello podría cometerse un delito cuando se tenga que sacrificar el bien jurídico vida de alguno de ellos. ¿Justifica o no el hecho de que se tenga que elegir la vida del hijo, más no de la madre o viceversa? Decisiones difíciles que seguramente en ese momento se tiene que tomar y tiene que haber pues una declaración de consentimiento por parte de los familiares directos, ¿no? Porque en ese momento está anestesiada pues la que viene a ser la víctima, ¿no? O a quien se va a tener que sacrificar. Fíjense, detalles importantes a tomar en cuenta para efectos de determinar cuándo estamos frente a un hecho jurídico, antijurídico como tal, o el consentimiento de la víctima, quien tiene que mostrar comprensión de la situación. En hechos que atacan un bien jurídico del que puede disponer, pero cuya lesión no desaparece en virtud del consentimiento. Bien, hay una obediencia jerárquica a tener en cuenta, la relación de subordinación, el orden que debe ser antijurídica, competencia del superior jerárquico, es decir, que debe ser emitido pues, por una autoridad competente, ¿no? Y que la decisión a tomar en cuenta sea justificada, que se sigan ciertas formalidades legales, obrar por obediencia. Pero si te dicen, ¿sabe qué? Tienes que asesinar a toda una población civil, ¿no creen ustedes que desencadenaría ya en un delito de genocidio, ¿no? Entonces, vayamos al hecho de que bajo el amparo de una obediencia jerárquica o de un cumplimiento de deber, no podría pues pretender convalidarse la relación de subordinación, sino tiene ciertos requisitos como que esta orden debe ser, si bien antijurídica, pero emitida por un superior jerárquico con ciertas formalidades, obrar con obediencia, pero sobre todo que el hecho quede justificado, ¿no? Bien, muchas gracias por su atención, señores. ¿Alguna inquietud, algunas preguntas, interrogantes por parte de los que forman parte de esta clase de hoy, martes? A ver, vamos viendo. Pueden hacer uso también del audio si así lo desean. Sí, ya, vamos respondiendo entonces los que están en el chat.
Doctor, buenas noches. También a los demás participantes. Agradecer por la brillante exposición, siempre contribuyendo a los conocimientos. Una pregunta, doctor. Entonces, ¿podrían apoyarse en esta causal, por decirlo así, obediencia a su superior de la matanza de más de 13 peruanos en la ciudad de Juliaca el 9 de enero del año 2023? ¿Se podría decir que ellos actuaron por obediencia a órdenes impartidas de sus superiores? Gracias. Bueno, sin ánimos de responder cada caso específico, pero hay que tener en cuenta cuáles son los requisitos que hemos establecido, ¿no? Porque si hablamos bajo la figura de que todo debe quedar justificado porque hay una obediencia jerárquica o un cumplimiento de un deber, hay ciertos requisitos que lo hemos mencionado hace un momento, ¿no? Entonces, no por ello podría ser, pues, válido sostener de que quede justificado la afectación, bueno, en este caso, pues la pérdida de vidas humanas, ¿no? Porque bajo esa lógica también estaríamos justificando lo que ocurrió un 15 de diciembre en la ciudad de Ayacucho, ¿no? Cuando en su legítimo derecho también las personas han tenido que acudir a las calles para poder hacer uso de un derecho a la protesta. Si hace un momento decíamos que los derechos civiles y políticos son los primeros derechos de tal manera que se llaman derechos de primera generación, los derechos que se hacían llamar individuales, ¿no? Luego hablamos de los derechos colectivos, luego derechos plurales, es decir, los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de solidaridad, ¿no? De los pueblos, de la fraternidad y los derechos suntuarios, ¿no? En esa lógica de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Pero el derecho a la huelga es un derecho que no solamente está en nuestra Constitución o de la protesta, ¿no? Sino en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en la Declaración de los Derechos del Hombre, del Ciudadano, de los Derechos Humanos. Entonces, es un derecho que no se puede restringir como se pretende hacer, ¿no? Sobrecriminalizando las protestas, como ha ocurrido en el segundo gobierno de Alan García, ¿no? Y eso no podemos negarlo. Es algo que se ha ido sobrecriminalizando y haciendo de la norma mucho más drástica, ¿no? De tal manera de que si ustedes se han dado cuenta, no quiero decir que con ello de que sea pues, digamos, una actitud diaria, pero finalmente cuando hay mucho descontento popular es algo que se va a tener que dar. O sea, el descontento popular en la medida de que el legítimo derecho, el derecho a la protesta, la gente va a tener que salir seguramente en algún momento frente a un gobierno que se va deslegitimando y que tiene poco porcentaje de aprobación. O sea, sin ánimos de entrar en política, vamos a, y estamos advirtiendo en este espacio académico que se están dando ciertas condiciones en las cuales la población seguramente va a salir a las calles, como ha ocurrido con este cantante, ¿no? De un grupo musical norteño y que ha tenido que ocurrir ello para que de pronto pues recién sean empáticos con el clamor de mucha gente que seguramente si no hubiera ocurrido una situación mayor como esta, no lo hubieran hecho. Artistas, cantantes, de la farándula inclusive, y otros que han querido salir a la palestra y en vitrina para que recién pues se tenga que censurar a un ministro. Fíjense, ¿no? Entonces, no justifica, desde mi punto de vista, ya personal, por supuesto, de que bajo ese argumento pues se tenga que, en algunos casos, como se está pretendiendo señalar, inclusive, ¿no? Afectar derechos humanos, ¿no? Hay intereses superiores que deben de tenerse en cuenta, porque si no, de alguna manera estaríamos ya degenerando pues algún tipo de actuación en el uso desmedido de las armas, ¿correcto? Bien, sin ánimos esto desde luego de incomodar, ¿no? Porque desde luego entiendo que en esta clase pueden haber efectivos policiales también, por supuesto, deben tener una postura y seguramente una postura bien marcada, pero nada podría justificar el uso desmedido, ¿no? Sino con ciertos presupuestos, ciertos requisitos formales y que en esta medida se pueda de pronto eh,
justificar las actuaciones estatales, pero siempre y cuando tengan legitimidad y legalidad. Ambas cosas deben ir, considero, de la mano. En el tema de la flagrancia, esto está en el artículo 259, la detención policial, y nos indica, la Policía Nacional del Perú detiene sin mandato judicial a quien sorprenda en flagrante delito. Es por eso que les decía que ya está previsto el tema de la flagrancia, no es una cosa nueva, sino que a veces no se entiende, ya, o no quiere entenderse. El agente es descubierto en la realización del hecho punible, es decir, palabras sencillas, ¿sí? Con las manos en la masa. Flagrancia clásica o en sentido estricto, lo llama la doctrina. El agente es descubierto, es decir, la persona, el sujeto activo del delito, ¿no? Eh, de pronto, en ese momento, la víctima se da cuenta que le están arranchando su celular, ¿no? O en ese momento está siendo pues cogoteado y lo atrapan. Es descubierto en la realización del hecho punible. O el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. Pero también encontramos situaciones como las siguientes. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen y es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible. En cristiano, o en palabras sencillas para que se entienda, y el trabalenguas. Eh, una persona ha sido víctima del asalto de un celular y este señor lo que va a hacer es inmediatamente correr, cambiarse de polo al momento que está cruzando la esquina. Estamos refiriéndonos pues al delincuente, ¿no? Que de algún modo ha actuado de manera tal que se ha registrado en las cámaras de videovigilancia. Hay personas cercanas que lo han llegado a ver. Se ha visto cómo se ha cambiado de polo, ¿no? Para poder desviar o confundir a quienes lo podrían captar en ese momento. O tal vez lo han encontrado pues tratando de, a ver, de tirar el arma hacia el inmueble contiguo para que no lo, para que al momento de que lo detengan en el registro personal no se le ubique el objeto con el cual ha facilitado el delito, sea el cuchillo, sea el arma. Ese tipo de situaciones se da. ¿Se dan cuenta? Cuasi flagrancia. O el agente es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieran sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso. A ver, ponemos el ejemplo. Hay una persona a quien arranchó el celular, le robó la cartera, la laptop de aquel estudiante que estaba retornando a su casa. Había poca iluminación, pero no contaba con que el personal de serenazgo, el patrullero tal vez de la policía estaba por allí haciendo operativos. O esta persona, además de lastimarlo, ¿no?, o reducirlo, también ha utilizado pues un arma de fuego o un cuchillo y lo ha dejado ensangrentado. Y también se manchó o salpicó la sangre en el polo color blanco que tenía pues este delincuente. Entonces, existen señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación del hecho delictuoso, de tal manera de que incluso cuando lo detienen, encuentran en la mochila no solamente un celular, sino otros celulares de otros agraviados. Es como cuando estamos en Ayacucho saludando a Elvis, que está en San Juan del Urigancho, nos dice, hay Semana Santa, ¿no? Y no podemos negar que la delincuencia en esos días pues se incrementa. Gente que viene de afuera, se dice, no podríamos descartar que sea también gente de la misma ciudad, que aprovecha pues el pánico, la afluencia turística
o la falta de capacidad operativa y logística, ¿no? Del serenazgo de la policía y a veces se vuelve incontrolable y estamos en plena Pascua Toro o en los días previos a estas fechas festivas, donde ya se va incrementando la presencia de turistas y lamentablemente se desborda. Y van a ver ustedes que como en años anteriores, lamentablemente se van a tener que exhibir en la Policía Nacional 50 celulares, 60 celulares, 100 celulares, a efectos de que los titulares de estos celulares lo reconozcan, ¿no? Se encuentra. Entonces, encontraron a esta persona con una mochila con varios celulares. Entonces, estamos hablando de un hecho de presunción de flagrancia, ¿correcto? Bien. Entonces, hemos explicado, mucho depende, ¿no? ¿Cuándo es que lo ubiquen? ¿En el mismo momento o después de que ha huido o se ha identificado o haya quedado registrado con cámaras de videovigilancia o los demás vecinos han querido apoyar o finalmente cuando es encontrado ya con los efectos, instrumentos o tal vez en sí mismo o en el vestido que indiquen probable autoría o participación en el hecho delictuoso? Entonces hemos clasificado también, según el propio artículo y lo que también sugiere la doctrina, cuando estamos frente a un hecho de flagrancia clásica o sentido estricto, ya, o propiamente llamado como tal, o también pues el segundo ejemplo de flagrancia, de cuasi flagrancia o finalmente de presunción de flagrancia, ¿correcto? Bien. Mm. En los lugares alejados donde no exista un médico legista, ¿qué otro documento puede acreditar las lesiones? Un examen médico. Recuerden ustedes que para un lugar donde no exista lamentablemente un médico legista, podría haber otro profesional médico que podría hacer las veces, ¿no? Entonces, con un documento en el cual se puede identificar de pronto cuántos días de incapacidad médico legal o atención facultativa para que salga reflejado si estamos frente a un hecho de falta que no supere 10 días o lesiones leves que no supere hasta 20 días y si superan los 20 días, lesiones graves, ¿no? Mantengamos siempre esa lógica. La primera será faltas contra la persona, la segunda lesiones leves y la última lesiones graves. Ya, bien. Ya hemos explicado flagrancia, el concepto y tipos. Mm, bien, sobre el comentario sobre el uso desmedido de las armas de reglamento, ya lo hemos señalado también. Bien, bien, señores. ¿Alguna pregunta? Y en todo caso, ya para ir cerrando con las palabras de la organizadora, es a Buenas los noches. cuales, a todos los asistentes, siempre nuestro agradecimiento, ¿no? Y la gratitud, por supuesto, a la organizadora por la invitación a esta clase, ¿no? Esperando volver en una próxima sesión para poder seguir compartiendo estos aspectos que son de suma importancia. Doctor, ¿podría hacerle una pregunta? Sí, sí, Sí. Doctor, en un proceso de requerimiento de proceso inmediato, ahí no ya. adjuntan lo que es la acusación en sí, o sí deben adjuntar lo que es la acusación en una segunda liquidación de pensiones de vengada. ¿Sí deben adjuntar qué? ¿Me dice? No lo escuché bien. A ver, hay un requerimiento de un proceso inmediato, Ya, ¿no? Que no se ha revisado, pero no se ve lo que se menciona, los concomitantes, todo lo que debe haber en una acusación. Solamente hay un petitorio, ¿no? Por el incumplimiento, la identificación de las partes, el hecho imputado, el elemento de convicción y la descripción del tipo penal, los supuestos de la aplicación y las medidas coercitivas. ya. Pero no indica nada de los concomitantes, posteriores. Eh, ¿cómo, cómo la defensa técnica, cómo puede actuar en este requerimiento de incoación? ¿Cómo puede A ver, desvirtuar? sí, sí, le O entiendo. si tenemos que presentar algún escrito de requerimiento de proceso inmediato, porque no indica nada como le vuelvo a repetir,
La acusación, o la acusación solamente se da para cuando son los... eh, A ver, tenga en cuenta lo siguiente. Artículo 448, ya, todos con nuestra Biblia en mano, que es nuestro Código Penal, por supuesto. ya. Artículo 448, numeral 3, dice, ¿no? Instalada la audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objeto de acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para su admisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 349. O sea, sigue la lógica de un proceso común, no obstante ser un proceso especial, que todos sabemos que es un proceso inmediato. Si el juez penal determina que los defectos formales de la acusación requieren un nuevo análisis, dispone su subsanación en la misma audiencia. Acto seguido, las partes pueden plantear cualquiera de las cuestiones previstas en el artículo 350 en lo que corresponda. Puede declarar fundado, infundado algunos medios técnicos de defensa. Artículo 448, numeral 3 del Código Procesal Penal. En palabras sencillas, ya una vez que de pronto se dictó procedente, se declaró procedente la incoación de proceso inmediato, que por cierto es a petición de la Fiscalía. Recuerden, la Fiscalía, disposiciones, providencias y requerimientos. Eso es lo que emite. Y los requerimientos, uno de los tantos, pueden haber requerimientos varios, es la incoación de proceso inmediato para que se inicie pues un proceso especial, ¿no? Porque el proceso inmediato es un proceso especial, no es un proceso común, porque si habláramos de un proceso común, hablamos de investigación preliminar, preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. Y como es un proceso especial, ¿ya? Porque tiene que ser célere, ¿ya? Una vez que estamos frente a un caso de omisión de asistencia familiar o conducción de vehículo en estado de ebriedad o agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, etcétera, ¿ya? Que ya tenemos de pronto ahí todas las documentaciones que se va a discutir si de pronto pues no se ha cumplido con pagar las liquidaciones de pensiones. Ahí está el certificado médico de tal manera que acredita la agresión contra los integrantes del grupo familiar. O ahí está el dosaje etílico con el cual demuestra que ha estado, digamos, conduciendo en vehículo de estado de ebriedad, el acta de intervención, ha filmado la policía, o sea, tenemos todos los elementos que facilitarían eventualmente una procedencia, ¿correcto? Y se declaró procedente la incoación. Quien dirige esa audiencia es el juez de investigación preparatoria. Y lo que corresponde allí es de que se remita la acusación, ¿correcto? La acusación. Después de esa acusación, que tiene que presentarse dentro de 48 horas, pero la audiencia de juicio inmediato no debe exceder de 72 horas desde su recepción, artículo 448, se lleva a cabo la audiencia de juicio inmediato. Lo curioso, porque es un proceso especial, con ciertos matices del proceso común, quien va a llevar a cabo la audiencia no va a ser como comúnmente ocurre el juez de investigación preparatoria, que es el juez de etapa intermedia, sino el juez ya de juicio, de juzgamiento. Va a tener que verificar el control formal, el control sustancial de esa acusación que usted dice mal hecha, ¿no? En sus propias palabras. No tiene relato circunstanciado, circunstancias presentes concomitantes posteriores. No hay una imputación concreta, hay defectos formales, hay defectos sustanciales, que de oficio también el juez lo puede advertir, ¿correcto? Y entonces se puede devolver la acusación o se puede integrar en ese momento o finalmente se tendrá que escuchar también a las partes si tienen pues defectos sustanciales que puede ser acogido por la judicatura. Entonces, no es que sea la última verdad reflejada en el requerimiento de acusación, sino que se somete a un filtro y ese filtro lo va a tener que hacer el juez unipersonal, el juez de juzgamiento, ya no el juez de investigación preparatoria. Y si satisface positivamente el control formal y sustancial, se dictará acumulativamente el auto de enjuiciamiento para también ingresar a juicio oral. Por eso le digo, se puede devolver, se puede integrar la acusación o puede también escucharse las partes para que de pronto postulen pues algún tipo
de medio técnico de defensa, de conformidad a lo que también nos indica el artículo 350 del Código Procesal Penal. ¿En qué Doctor, consiste eso? entonces, Que cuando se le en este notifica caso, que con la acusación, la defensa tiene pues expedita el derecho de presentar sus solicitudes, sus excepciones, sobreseimientos y todo lo demás, ¿no? Sí, ya, sí, doctor. Y dígame, el plazo para presentar la nulidad o anulabilidad de las notificaciones, porque son del año 2021 y recién es la segunda liquidación, ya bueno, si prácticamente pretende la prescribió. nulidad, por eso, si usted pretende la nulidad, tiene que ceñirse a lo que establece el artículo 150 del Código Procesal Penal. Si es una nulidad absoluta o relativa, ¿no? Depende de cada caso, porque podría darse también la convalidación de la notificación, ¿no? Como yo lo he explicado al inicio de la clase. Entonces, por allí tal vez tenga usted la salida, ¿no? Siempre y cuando no se haya podido acreditar que tenía conocimiento de la incoación, porque si estamos frente a un hecho en el cual sí sabía de la obligación alimentaria, si hablamos de omisión de asistencia familiar, ha sido notificado con requerimiento, previamente con la aprobación de liquidación de pensiones devengadas, ha sido notificado con la resolución que le declaraba incurso en el delito de omisión de asistencia familiar. La fiscalía incluso agotó el principio de oportunidad, quiso que el señor pagara en cuotas, entonces no podría decir que no sabía. Ahora, si no hay nada de eso, ya usted tendría así como una salida, una herramienta muy importante, la nulidad del acto procesal de notificación, porque no ha cumplido su finalidad de poner de conocimiento sobre los extremos de un mandato judicial o de una resolución como tal. Artículo 150, estimada autora. Bien. Muchas gracias, doctora Suri, por la invitación y por supuesto siempre gustosos de poder atender a su llamado para futuras ocasiones y compartir estas experiencias desde el ámbito de la práctica y la teoría. Buenas noches. Buenas noches, doctor, y agradecerle a usted por su tiempo y también por compartir sus conocimientos.